Ella tenía más futuro, yo construí el mío. Siempre me compararon con ella, diciéndome que su camino era brillante mientras el mío no tenía rumbo. Pero en lugar de rendirme, trabajé en silencio, transformando mis ideas y esfuerzo en un futuro que nadie esperaba, y hoy soy yo quien brilla a mi manera. Esas palabras, ese juicio constante, se clavaron en lo más profundo de mi ser. Eran un eco persistente en mi mente, una sombra alargada que se proyectaba sobre cada uno de mis pasos. Recuerdo con dolor el día en que lo perdí todo, el día en que la brújula de mi existencia pareció romperse por completo. Me sentí culpable de un fracaso que no era mío, una carga impuesta por las expectativas ajenas, por esa comparación injusta que me perseguía. Toqué fondo, sumergida en un abismo de dudas y desesperación. Pero fue en ese mismo fondo, en la oscuridad más absoluta, donde encontré la única cosa que realmente importaba, mi propia voz, mi propia fuerza. Antes de que la comparación se convirtiera en mi sombra, mi vida era una melodía sencilla, llena de notas de esperanza y sueños discretos. Crecí en un hogar donde el amor se sentía en los pequeños gestos, en las risas compartidas durante las cenas y en el olor a café por las mañanas. Mis días transcurrían entre cuadernos llenos de dibujos y la imaginación desbordante que me llevaba a construir mundos enteros con piezas de juguete. Era una niña soñadora, con una curiosidad insaciable y una alegría contagiosa. Mis padres, aunque con los pies en la tierra, siempre me alentaron a perseguir lo que me apasionaba. Me veían como una flor única, destinada a abrirse a su propio ritmo, con sus propios colores. Mis amigos de la infancia eran mi refugio, cómplices de aventuras y confidentes de secretos. La vida, entonces, era un lienzo en blanco, y yo, un artista impaciente por llenarlo de matices y formas. Me gustaba el arte, la música, las historias. No tenía un camino definido, una meta impuesta, solo la libertad de explorar. Mis ambiciones eran personales, no grandes declaraciones al mundo. Quería aprender, crecer, encontrar mi lugar, sin la presión de ser la mejor o de alcanzar un éxito predefinido. Creía que la felicidad residía en la autenticidad, en la conexión con mi esencia. Y así, vivía, inocente de la tormenta que se avecinaba, ajena a la vara de medir con la que pronto sería juzgada. Mi mundo era pequeño, pero rebosante de calidez y potencial, como un capullo a punto de florecer. La primera gran grieta apareció sutilmente, casi imperceptible al principio. Fue durante la adolescencia, cuando las vidas de nuestros compañeros comenzaron a tomar formas más definidas. Ella, con su inteligencia deslumbrante y su facilidad para los estudios, siempre obtenía las mejores calificaciones. Sus logros eran celebrados abiertamente, su futuro, una línea recta hacia el éxito. Ella tiene madera, decían. Llegará lejos. Y entonces, la mirada se posaba en mí, y las palabras se reducían a un suspiro o una frase como, tú eres más creativa, ¿verdad? Esa etiqueta de creativa se convirtió en un eufemismo, un intento de suavizar la clara insinuación de que mi camino no era tan claro, ni tan prometedor. El punto de inflexión llegó con las decisiones universitarias. Ella había sido aceptada en las mejores instituciones, con becas y reconocimientos. Mis solicitudes, aunque válidas y alineadas con mis intereses, no generaban el mismo entusiasmo. Recuerdo una conversación familiar donde se deslizó la frase, ella tiene un futuro brillante por delante, el tuyo, bueno, ya veremos dónde te lleva tu creatividad. El sarcasmo, aunque velado, era un puñal. Sentí como la esperanza se escurría entre mis dedos, como mi identidad se desdibujaba bajo el peso de esa comparación. Fue un golpe devastador, el inicio de una caída libre en la que mi autoestima se hizo añicos. Las voces externas se volvieron internas, y empecé a dudar de cada una de mis decisiones, de cada uno de mis sueños. El mundo que antes era mi lienzo, se convirtió en una jaula. Después de aquello, una densa niebla envolvió mi existencia. Me sentía perdida, sin rumbo, como un barco a la deriva en un mar embravecido. Cada mañana era un esfuerzo titánico por levantarme de la cama. El entusiasmo que antes me impulsaba se había evaporado, reemplazado por un cansancio crónico del alma. Me aislé. Las llamadas de mis amigos se quedaban sin respuesta, las invitaciones a salir se rechazaban con excusas vacías. Mi refugio se convirtió en la soledad de mi habitación,
donde las paredes parecían susurrarme mis fracasos. Los pensamientos oscuros eran mis únicos compañeros. ¿De qué servía luchar si ya estaba etiquetada? ¿Si mi camino estaba destinado a ser una sombra del de ella? La comparación no solo me había herido, me había paralizado. Veía sus publicaciones en redes sociales, sus logros, sus sonrisas radiantes, y cada imagen era un recordatorio doloroso de lo que yo no era, de lo que no había conseguido. Las lágrimas se convirtieron en mi lenguaje silencioso, un desahogo constante para un dolor que parecía no tener fin. Había días en que la oscuridad era tan profunda que me costaba respirar. Mi mente era un torbellino de autocrítica, de y si, de debía haber. Me convencí de que era indigna de cualquier éxito, de cualquier felicidad. El brillo que alguna vez tuve se había extinguido, dejándome en una penumbra de desesperanza y resignación. Fue en medio de esa oscuridad, cuando la desesperación amenazaba con consumirme por completo, que un pequeño destello apareció. No fue un evento grandioso, ni una revelación divina, sino una serie de pequeños momentos que, sumados, encendieron una chispa. Una tarde, mientras miraba un viejo cuaderno de dibujos, encontré una frase que había garabateado años atrás: mi valor no lo define la mirada de otros. La recordé y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un leve atisbo de algo más allá del dolor. Poco después, un antiguo profesor de arte, a quien había acudido en busca de una distracción, me dio un consejo que resonó profundamente: el camino más auténtico no es el que todos alaban, sino el que tú construyes con tus propias manos. No busques su luz, encuentra la tuya. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Empecé a pasar más tiempo en la biblioteca, leyendo biografías de personas que habían forjado su propio destino, que habían desafiado las expectativas. Descubrí historias de resiliencia, de quienes habían convertido sus mayores fracasos en sus mayores triunfos. La idea de que mi camino podía ser diferente, y aún así valioso, comenzó a germinar. No se trataba de superar a nadie, sino de superarme a mí misma, de redefinir mi propio éxito. Era un pensamiento frágil, casi inaudible al principio, pero estaba ahí. Una pequeña semilla de esperanza, plantada en el suelo árido de mi desesperación. A partir de ese momento, mi recuperación fue un ascenso lento y arduo, pero cargado de una determinación inquebrantable. Decidí que no podía seguir siendo una víctima de las expectativas ajenas. Cada pequeño paso, cada minúsculo avance, era una victoria. Empecé por retomar mis viejas pasiones, el arte, la escritura, la música, no como un medio para alcanzar el éxito, sino como una forma de reconectar conmigo misma. La frustración era una constante compañera, a veces el desánimo me golpeaba con fuerza, pero ya no me dejaba caer. Recordaba las palabras del profesor: encuentra tu luz. Me inscribí en cursos en línea, aprendiendo nuevas habilidades, explorando campos que siempre me habían interesado pero que había desechado por no encajar en la narrativa impuesta. Desarrollé una pequeña comunidad online con personas que compartían mis intereses, encontrando apoyo y aliento en lugares inesperados. Hubo noches de insomnio, dudas, momentos en los que la tentación de rendirme era abrumadora. Pero cada vez que la comparación con ella intentaba invadir mi mente, la confrontaba con la pregunta: ¿esto me acerca a mi propio futuro o me aleja? Y la respuesta siempre me impulsaba hacia adelante. Construí un portafolio de trabajo, primero pequeño y experimental, luego más ambicioso y profesional. Aprendí a presentar mis ideas, a defender mi visión. Comencé a ver los errores no como fracasos, sino como oportunidades de aprendizaje. Mi risa, que había estado silenciada durante tanto tiempo, regresó, más fuerte, más auténtica. Cada día era un ladrillo en la edificación de mi propio camino, un camino que nadie más había trazado para mí. El momento de la verdad llegó de una forma que nunca imaginé. Había estado trabajando en un proyecto personal durante meses, una plataforma que combinaba el arte con la conciencia social. Era mi pasión, mi voz, mi manera de transformar mis experiencias en algo significativo. Lo presenté en un pequeño evento, sin grandes expectativas, solo con la esperanza de que mi mensaje resonara. Y lo hizo. La respuesta fue abrumadora. Personas de todas las edades se acercaron, conmovidas por la autenticidad de mi trabajo,
por la historia detrás de él. Entre la multitud, la vi. Ella estaba allí, observándome con una expresión indescifrable. Después de mi presentación, se acercó. Mi corazón dio un vuelco. Esperaba alguna palabra de condescendencia, alguna referencia a nuestro pasado. Pero no. Sus palabras fueron: siempre supe que tenías algo especial. Tuvo que ser difícil, pero mira lo que has creado. Es increíble. Su mirada era diferente, no de rivalidad, sino de un respeto sincero. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi brillo no dependía de la ausencia del suyo. Yo había construido mi propio faro. En ese instante, todas las heridas del pasado se cerraron, no porque ella me hubiera dado permiso, sino porque yo me había perdonado a mí misma por haber dudado de mi valor. Fue una liberación, un momento de profunda paz. Mi triunfo no era contra ella, sino conmigo misma, al haber encontrado mi verdadera esencia y al haberla compartido con el mundo. Mi camino, una vez juzgado como sin rumbo, me ha llevado a un lugar de profunda satisfacción y propósito. Hoy, la mujer que soy es el resultado de cada lágrima, cada duda, cada lucha. Aprendí que el verdadero éxito no se mide en comparaciones, ni en el aplauso de la multitud, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo, de levantarse después de cada caída, y de transformar el dolor en una fuerza imparable. La vida nos pondrá a prueba, nos comparará, nos dirá que no somos suficientes. Pero tú también puedes tomar las riendas de tu historia. Si alguna vez te sientes así, recuerda que tu brillo no necesita el permiso de nadie. Tu camino es tuyo para construir, con tus propias manos, con tu propio corazón, con tu propia luz. No hay un solo sendero hacia la grandeza, hay millones, cada uno tan único y valioso como la persona que lo transita. Confía en tu intuición, nutre tus pasiones, y no dejes que las voces externas silencien la melodía de tu propia alma. Porque al final, lo que realmente importa no es si tienes más futuro que otros, sino si eres capaz de construir un futuro que te haga plenamente feliz, un futuro que refleje la verdad de quién eres. Y créeme, ese es el futuro más brillante de todos.